Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Mis hermanos y amigos, los resplandores de la aurora ya iluminan el cielo y la creación despierta un nuevo día. Quienes viven en los campos ya escuchan el canto de los pájaros y quienes vivimos en la ciudad oímos el rumor de la gente en movimiento por las calles y avenidas. Y para quienes hemos adoptado el lema del programa Buenos días, Señor Jesús, ha llegado el momento de consagrarnos a Dios por este día. Oremos. Bendito seas nuestro Padre Celestial, porque nos das la vida y los elementos para sostenerla. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Nos consagramos a ti y pedimos bendición sobre lo que vamos a hacer y pedimos fortaleza, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hoy vamos a meditar en la plática que Jesús tuvo con Nicodemo, un hombre culto y rico que lo visitó de noche. Y el texto clave es San Juan 3, 3 y 4. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mis amigos, hay cosas que nos parecen comunes, pero no por eso dejan de ser milagrosas. La vida en todas sus formas es un milagro. Dios nos ha dotado de facultades milagrosas para poder perpetuar la vida en este planeta. Por ejemplo, piensa en el milagro de tu concepción y nacimiento. Un día tu papá y tu mamá intercambiaron elementos muy especiales que sus cuerpos producían. Y así se juntaron un óvulo de tu mamá con un esperma de tu papá y comenzó un proceso maravilloso conocido como gestación. Las células de aquel huevecito fertilizado se fueron multiplicando con mucha rapidez, siguiendo un plano formado por dos planos que el óvulo y el esperma llevaban. Los especialistas llaman a ese plano que nadie ha visto código genético. Es por eso que tú tienes parecido con tus dos padres. Yo tengo algunos rasgos físicos de mi padre y otros de mi madre. Soy una combinación de los dos. Un nacimiento es un verdadero milagro, pues tiene que suceder millones de cambios y transformaciones maravillosas antes de que el bebé salga del vientre de su madre para ser una persona que seguirá creciendo hasta alcanzar la madurez. Pero si no pasa ningún accidente o viene alguna enfermedad que interrumpa bruscamente la vida, después de haber alcanzado la plenitud de la vida, esa persona comenzará a perder
poco a poco facultades hasta que llegue la muerte y acabe con ella. Porque nacimos para morir y nadie escapa de la sentencia que Dios le dio a nuestros primeros padres cuando fueron expulsados del Edén. Polvo eres y al polvo volverás. Pero Jesús hablaba de un reino de los cielos y una vida eterna, y de la posibilidad de que todos los seres humanos podemos alcanzar la inmortalidad. Esas declaraciones estaban respaldadas por los milagros de sanidad y restauración que realizaba en público ante creyentes e incrédulos. Por eso, intrigado por las extraordinarias facultades que Jesús tenía, uno de los hombres más ricos e influyentes de Jerusalén decidió entrevistarse con el humilde maestro de Nazaret. Nicodemo era un político cuidadoso de no crearse problemas. Sabía que Jesús no era del agrado de los líderes políticos y religiosos, e identificarse públicamente con él era provocar a sus rivales, quienes podían utilizar en su contra la amistad con Jesús. Por eso lo visitó de noche y se dirigió a Jesús con mucho respeto. Versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús no perdió tiempo en explicarle quién era él. Fue al grano y le señaló el primer requisito para entrar en el reino de los cielos. Versículo 3, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta respuesta dejó a Nicodemo fuera de base. Era una declaración contundente que lo puso entre la espada y la pared. ¿Nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos? ¿O seguir como estaba, confundido y temeroso de perder su influencia política por identificarse con el Nazareno? Cuando preguntó cómo podía llevarse a cabo el nuevo nacimiento, Jesús le explicó, ilustrando ese misterio con dos elementos de la naturaleza. Versículos 3 al 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El agua es el principal componente de los seres vivos. No puede haber vida terrenal sin agua. Somos el 70% de agua. No podemos vivir sin agua más allá de una semana. Pero en el sentido espiritual, nacer del agua debe significar la limpieza que solo Dios puede dar al perdonar nuestros pecados. Y nacemos de nuevo cuando sepultamos nuestro pasado bautizándonos en agua. Nacer del Espíritu significa experimentar una renovación interior y una regeneración total de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Jesús trató de ilustrarle el nacimiento por el Espíritu al comparar al Espíritu Santo con el viento. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si el agua es indispensable para la vida, el viento lo es más.
lo necesitamos cada instante para respirar, porque no podemos sobrevivir sin aire más que 5 minutos. En el nacimiento físico llegamos a ser hijos de nuestros padres físicos y ciudadanos del país en donde nacimos, pero por medio del nacimiento espiritual llegamos a ser hijos de Dios y ciudadanos de su reino. En el nacimiento físico nosotros no tenemos ninguna injerencia, no escogimos de quién nacer ni dónde nacer, pero en el nacimiento espiritual sí, pues cada quien decide recibir a Jesús y nacer de nuevo o quedarse como está. El nacimiento físico es para muerte, porque nadie puede sobrevivir en este mundo en su condición carnal. Pero el nacimiento espiritual es para vida eterna, pues en el reino glorioso que Dios va a establecer ya no habrá muerte. Por eso, mi amigo, tú puedes decidir nacer de nuevo, permitiendo que Dios obre en tu vida el milagro de la nueva concepción para que tengas parte en su reino. Oremos. Bendito seas, eterno Padre, por la oportunidad que nos das de nacer de nuevo, por el agua del perdón y por el poder regenerador de tu Santo Espíritu. Aceptamos humildemente esa oferta y te pedimos que comiences a obrar en nosotros la nueva concepción para vida eterna. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en la casa. Buenos días. Hoy voy a contarles una historia muy interesante. Cuando Ciro reinó sobre Babilonia, después que él terminó su reinado, Darío, que era el rey de los Medas, gobernó sobre toda esta tierra. Y él armó un equipo de 120 como gobernadores o secretarios que le ayudaban a hacer las tareas del gobierno. Sobre esos 120 gobernadores puso 3 presidentes. Y uno de ellos, que se llamaba Daniel, estaba por encima de esos otros 2. Daniel ya era un poco anciano para la etapa, para el tiempo en que Darío empezó a gobernar. Era anciano, pero Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre fue un hombre obediente a Dios. Y él estuvo trabajando en el gobierno de estas tierras por muchos años. Darío, este rey, amaba mucho a Daniel y lo quería mucho a su lado porque Daniel era responsable, era un hombre honesto y amaba a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los compañeros de trabajo de Daniel no lo querían tanto y como que se lo querían sacar de encima y siempre estaban tratando de pensar, bueno, ¿qué cosa podemos encontrar que Daniel haga mal para ir a decirle al rey y que lo saque del puesto? Porque en realidad algunos de ellos querían ocupar el lugar de Daniel, porque Daniel era el primero en importancia después del rey. Pero cada vez que pensaban en algo que Daniel hiciera mal, no encontraban nada.
Así que un día se reunieron y dijeron, bueno, lo único que Daniel hace es que ora mucho a su Dios y es su vida con su Dios, lo único que podemos encontrar algo. Así que ¿por qué no tratamos de inventar alguna ley y hacemos que esto funcione? Que entonces fueron al palacio y no lo invitaron a Daniel, porque ellos no querían que Daniel escuchara lo que ellos querían decirle al rey. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron, mira rey, ¿por qué no sacas una ley especial y firmas un decreto con tu puño y letra y con el sello real? Una ley que diga que nadie puede hacer peticiones u oraciones a ninguno de sus dioses, excepto al rey Darío. Y como el rey Darío era un poco orgulloso, esa idea le pareció un poco interesante. Había tanta gente ahí en el palacio que él no se dio cuenta que Daniel no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, muchas gracias, esto es una ley muy interesante, la vamos a escribir y yo voy a poner mi sello real y mi firma. Y así pasó, él firmó esa ley. Y una ley de Medo-Persia no se podía cambiar. Entonces, los otros secretarios sabían que esto era así. Pasaron los días hasta que Daniel se enteró. Esta ley, ¿saben lo que decía? Que cualquiera que no hacía sus oraciones al rey y oraba a cualquiera de sus dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Y la ley tenía la firma del rey y el sello real. Cuando Daniel se enteró de esto, se entristeció mucho. Pero ¿saben una cosa? Él no tenía miedo, porque él dijo, yo no voy a cambiar mis costumbres, yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. ¿Saben lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día arrodillado en su cuarto con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y como él no tenía miedo, siguió haciendo esto. Por supuesto que los compañeros de trabajo, cuando lo vieron, le fueron a contar enseguida al rey y le dijeron, oh rey Darío, hemos encontrado algo muy interesante. Daniel, el principal de tu gobierno, no obedece tus leyes. Él sigue orando a su Dios. Y cuando le contaron esto a Darío, Darío se sintió tan mal porque se dio cuenta enseguida que eso había sido una trampa y que él, por orgullo, había caído en esa trampa. Porque Darío quería mucho a Daniel y no quería que nada malo le pasara. Entonces empezó a pensar y por más que le daba vueltas en la cabeza, él sabía que no podía hacer que esa ley no se cumpliera. Así que al día siguiente vinieron otra vez los secretarios y le dijeron, rey Darío, tienes que poner en funcionamiento esta ley. Y él dijo, bueno, está bien, si Daniel no obedece esta ley, lo pueden traer y lo van a echar en el foso de los leones. Enseguida fueron a buscar a Daniel y cuando lo trajeron ante la presencia del rey, el rey le dijo, ay Daniel, lamento mucho esto, pero yo estoy seguro que el Dios a quien tú sirves te va a librar de los leones. Daniel no tenía miedo y lo echaron en un foso. ¿Saben ustedes lo que es un foso? Es como un sótano debajo del piso. Había ahí un agujero y echaron a Daniel abajo donde estaban los leones hambrientos y desesperados por comer. Pusieron una piedra tapando el hueco que había en el piso y pusieron un sello en la piedra de tal manera que nadie pudiera ni abrir ni salir. Esa noche, cuando el rey Darío se fue a acostar, se fue a su cuarto, ¿saben? No pudo dormir en toda la noche, daba vueltas y vueltas y no podía dormir, no pudo comer, no pudo dormir, de tan preocupado que estaba por Daniel. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Darío fue ir a ver al pozo a ver qué pasaba y dio orden de que quitaran la piedra y lo llamó con mucho miedo, Daniel, Daniel, el Dios tuyo te pudo librar de los leones. Y al ratito se escuchó la voz de Daniel que dijo, oh rey, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y nada me ha pasado. El rey Darío estaba tan contento, así que dio órdenes de que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo trajeron delante de él, el rey lo empezó a mirar de arriba abajo porque Daniel estaba intacto, no tenía ni un rasguño, nada le había pasado. El rey estaba muy agradecido y Daniel estaba muy agradecido también a Dios por el cuidado y la protección.
¿Y saben lo que hizo el rey? Dijo, verdaderamente el Dios de Daniel es el único Dios a quien debemos adorar. Y inmediatamente mandó a que todos esos compañeros que querían matar a Daniel y querían sacarlo de su camino y querían el mal para Daniel, el rey dio la orden de que a ellos los echaran al foso de los leones. Y cuando los echaron en el foso, esos leones que estaban hambrientos y desesperados, se los comieron enseguida. Ningún ángel fue a cerrar la boca de los leones. El ángel cerró la boca de los leones para proteger a su siervo, para proteger a Daniel, porque él había sido obediente a Dios. Esta historia nos recuerda que siempre tenemos que confiar en Dios y saber que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar en cada situación cuando nosotros seamos obedientes, mostrando cuánto amamos a Dios. El rey Darío, después de esto, mandó a que todo el pueblo conociera que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Me alegro de que hayamos escuchado y compartido juntos esta historia. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.